Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas, transmitiendo desde Pachuca, Hidalgo. En 1961, el Instituto Científico Literario Autónomo de Hidalgo se convierte a partir del 3 de marzo de 1961 en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, siendo sus dos primeras carreras la de Derecho e Ingeniería. Más tarde se incrementó la de Comercio y la de Medicina. 1961, por aquellos años. Sí, 1961. Pensé que era antes, pero bueno, ¿no? Qué bueno que ha habido muchos cambios, ¿no? El tecnológico ya ha crecido bastante. La universidad, no se diga, te va a hacer una expansión importante. Y bueno, solamente quiero acotar un poquito de que es reconocida la universidad, sobre todo en la Facultad de Medicina, como una de las más importantes de la República. Sí, está rankeada en un buen lugar nuestra universidad, Orgullosamente. en Latinoamérica. Sí, las Garzas, ¿no? Sí. Y en aquel tiempo, poco después, surgió el Instituto Politécnico, ¿verdad? Que justo está, el Instituto Politécnico estaba donde ahora, en Abasolo, donde ahora son oficinas de la universidad. Allí era el Instituto Politécnico y había esa lucha entre alumnos siempre. No, y después de esa pelea tan terrible. Sí, una pelea histórica. Sí, una pelea histórica. Que se narra y está documentada ahí en el Sol de Hidalgo, y de ahí tuvieron que separarlas, ¿no? Entonces ya se formó el glorioso Instituto Tecnológico de Hidalgo número 15. Y los mandaron bien lejos. A donde estaba y a donde actualmente está la Plaza Juárez. Sí, Después fue la feria, ¿no? Ahí se ubicó la feria. Bueno, y en ese tiempo, pues a ti no te tocó afortunadamente, pero en ese tiempo se usaba el bautizo también, como un rito de iniciación, la adoración a Chancha, en la universidad, de los pelones, los que entraban de primer año. El día del perro le decían, ¿no? El perro, los pelones, pasaba la Chancha y los de segundo año le escupían y los pelones tenían que lamberle y era terrible eso. Afortunadamente no pasamos por ese sufrimiento eso. Ese sí era un sufrimiento. Eder es de los Cebetis para acá. Sí. Yo creo, ¿verdad? Bueno, había que tener influencias para que no te hicieran nada, ¿no? Y pagar algo de dinero. Pero bueno, esa es otra cosa. Ese es otro sufrimiento, ¿no? Estamos hablando del sufrimiento y yo creo que podemos empezar otra vez a retomar el tema. Yo les quiero comentar que si el sufrimiento es la ausencia del bien, o si podemos poner el sufrimiento enfrente del bien, se ha estudiado esto y se ha visto que, y se ha concluido que el bien con B mayúscula podemos considerarlo nosotros como el bien absoluto, como el infinito, como el eterno, como todo lo bueno, lo perfecto. ¿Sí me doy a entender? Como es Dios, ¿verdad? Y el bien con B minúscula podríamos entenderlo como un beneficio, como algo que te da confort, como algo que te da satisfacción y paz. De manera que sí podemos ver entonces en un momento dado el bien como un opositor del mal, o el mal como un opositor del bien, pero del bien con B chica, ¿no? Con B minúscula, pues. Y en ese contexto, entonces, podemos entender que si nosotros nos ubicamos en el bien con bien finito, pues es que nuestras propias limitaciones nos hacen que podamos ser sujetos a enfermedad, como tú lo comentabas en el programa pasado, que podemos estar sujetos a desvanecimiento, a envejecimiento, ¿verdad? A sentir dolor, a sentir aflicción, ¿verdad? Porque somos finitos, somos fraccionados. De manera que si nosotros vemos esto como una forma de avanzar, como una forma de crecer, tenemos que tener entendimiento. Sí es muy importante este tema, porque pues yo considero que lo importante de analizar esto es que tengamos entendimiento de qué es el bien y qué es el mal y cómo esperamos nosotros resolverlo, ¿no? Yatensi, no sé si quieren comentar algo ustedes, coméntenlo por favor. Sí, yo creo que una de las cosas que hay que tener cuidado, que a veces hay muchos mensajes que pareciera que nunca tocan este tema, como si el cristiano estuviera inmune al dolor. Y lo cierto es que la Biblia, en todas sus páginas,
en varias páginas dan un énfasis a ello. Y yo creo que a veces hasta se está creando una cultura antidolor dentro de algunas congregaciones, porque el mensaje del sufrimiento pareciera que ya no aparece. Sin embargo, como mencioné en el programa anterior, la primera carta del apóstol Pedro está dedicada al sufrimiento de los primeros cristianos y les dice que no se desanimen. El apóstol Santiago, el primer capítulo, habla acerca de este tipo de sufrimiento. Yo quisiera leer algo que Pedro escribe al final de su carta, de su primera carta, cuando dice: ruego a los ancianos, y aquí ancianos entendemos que son líderes, son pastores, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, dice, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. De manera que él dice que Cristo sufrió, que él también sufrió, Pedro sufrió, y vaya que la historia nos habla de que él también sufrió. Sí. Y les dice a estos cristianos que no se desanimen, que también los cristianos en diferentes partes están sufriendo, y dice el versículo 9 del capítulo 5, al cual debemos de resistir en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así es de que esto no es exclusivo de alguien, sino es de todos aquellos que abrazamos la fe en Cristo. Pero hay una palabra que anima cuando dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Sí. Concluyo este comentario. Entonces el sufrimiento trae un propósito, y es afirmarnos, es fortalecernos, ¿verdad? Y es establecernos. Entonces, claro, no nos gusta sufrir, pero el padecimiento tiene un propósito, y es que podamos ser mejores, ¿no? Entonces, cuando vemos el sufrimiento y lo estamos padeciendo en ese momento, nuestros ojos solamente ven el sufrimiento y no vemos lo que viene. Es decir, a veces el mal es, no sabemos qué tan malo es el bien y qué tan bien es lo malo, ¿verdad? Pero otra persona lo puede ver a larga distancia, y vamos a ver, y me vas a decir tú, por ejemplo, que lo que estoy pasando, a final de cuentas, si voy a estar en el reino, vale la pena, y lo que pensaba yo que era para mal, resulta que era para bien. Así es. Lo que parecía que era nuestra destrucción, sí, ¿no? Es realmente el fortalecimiento de la obra de Dios. Y retomando a Pedro, también dice, dice, por lo cual os alegráis, aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tenga que ser afligidos, en diversas pruebas. Y aquí viene el propósito, ¿no? Que decía usted, pastor, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego, dice, y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Muy bien. Amén. Hay una situación que a mí me gustaría comentar, y es que el Evangelio hoy en día pierde un poco la esencia verdadera de su propia predicación, y justo muchos predicadores hablan de que venir a Cristo, acercarnos a Él, nos quita todo tipo de dolor, sufrimiento, angustia y todo eso. Y se suaviza o se hace light, ¿no?, el Evangelio. Y entonces la gente se confunde en ese aspecto, porque se acercan y cuando tienen problemas dicen: ¿por qué ahora que soy cristiano me pasa esto? Antes no me había pasado. Hay una parte de la Escritura que recuerdan ustedes que Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La parte tomar su cruz es también padecer lo que Él padeció, sufrir lo que Él sufrió, caminar en las cosas que Él caminó, porque justamente por eso se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Y dice, sufriendo la muerte, y muerte de cruz. Entonces el Evangelio, la salvación, toda esta parte no nos resuelve la vida
de este mundo, nos resuelve la vida futura. Entonces Pablo dice, somos atribulados en 2 Corintios 1:6, dice, y esta tribulación es para vuestra consolación y vuestra salvación. Entonces esta parte que nosotros también le sufrimos aquí en el mundo, porque tenemos que trabajar, nos tenemos que enfermar, tenemos que hacer todo lo que todos hacen en este mundo, pero separados para vivir en santidad con el Señor. ¿Qué les parece eso? Muy bueno. Pastor, decías algo muy, muy importante que creo que hoy en día, y lo hablo como una generación joven, ¿no? Que sé que el Señor está levantando ese tiempo. Nos hemos levantado mucho con la bandera como si fuera una promoción, como si ofreciéramos un producto. El Señor nos manda a establecer y llamar a salvación a la gente antes que los beneficios. El tener a Cristo en nuestro corazón sin duda trae beneficios. Muchos lo hemos podido experimentar, pero muchas veces nos paramos frente a la gente y antes de presentarles un Salvador, les presentamos el beneficio que trae el Salvador, ¿verdad? Y yo creo que sin duda, como leíamos hace un momento en la palabra, el sufrimiento va de la mano con la prueba de nuestra fe, va de la mano con lo que el Señor quiere hacer, pero no podemos quitar de lado que hay alguien que necesitamos primero, y ese alguien es Jesús en nuestro corazón, la esperanza de la que hablamos en el programa pasado. Algunas personas se preguntan, a ver, ustedes como cristianos, ¿por qué les pasa lo mismo que a nosotros? ¿O por qué también sufren? ¿Qué no se supone que su Dios los va a ayudar? Y aún el mismo rey David, ¿verdad? Le preguntaban, ¿dónde está tu Dios? ¿Verdad? Y hay una parte aquí en la escritura que les voy a leer. Esta parte de Tesalonicenses expresa que el sufrimiento que nosotros padecemos es como un ejemplo del sufrimiento eterno que la gente va a padecer aún mucho más porque es parte de juicio. La palabra dice así, porque es justo delante de Dios pagar tribulación. Y a vosotros que sois atribulados, dice, darles el reposo en ustedes mismos, cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Qué interesante, ¿no? Bueno, sobre todo que podemos ver, con lo que tú me acabas de decir, lo que ha comentado, podemos ver el rostro redentor de la aflicción y el sufrimiento en Cristo Jesús. Así es. Ya que Él, siendo Dios, pues se encarnó en una persona que iba a sufrir, que iba a pasar por lo que iba a pasar. Entonces también podemos ver allí el rostro redentor del sufrimiento y del dolor. Yo soy segunda generación de pastor y a mí estoy recordando de ahora que decías una nueva generación de pastores. Bueno, ya nosotros estamos quedando en la generación de los mayores, pero he podido mirar que sí ha tenido un cambio y una metamorfosis el Evangelio. Al principio el Evangelio, cuando era predicado con una sencillez increíble. Aparte, no se omitían temas que estaban en la Biblia. Temas como el infierno, temas como el arrepentimiento, el juicio de Dios, la severidad de Dios, el sufrimiento. Y estos temas, por mencionar solamente algunos, hoy parece que ya no se predican, bueno, porque parece que no son tan populares estos temas, pero que de alguna manera eran fundamento para darle solidez al evangelio que era predicado, estoy hablando de los años 50, en los años 60, a donde por ser cristiano a veces se perdía el trabajo, se era vituperado, ¿verdad? Pero esa gente resistía y era una gente comprometida con una causa, la causa de Cristo. Querían ser como Cristo, amaban a Cristo, amaban la palabra, eran fieles a la iglesia, a una visión, a donde estaban ahí, y ahora pareciera que eso se está perdiendo, ¿verdad?
¿No será que estamos olvidando en los púlpitos predicar estos temas? Creo que lo que está sucediendo, como lo decía, es que estamos ofertando muchas veces solamente un producto y estamos haciendo a la gente consumista. Y cuando somos una gente consumista, cuando yo no encuentro en la iglesia, es decir, cuando yo a la iglesia donde me estoy reuniendo y estoy asistiendo, no encuentro la respuesta a mi petición, a mi sufrimiento, entonces termino yéndome a otra y a otra y a otra y a otra. Hicimos un grupo consumista y no entendemos y no maduramos, como veíamos en el propósito del sufrimiento, ¿no? La gente no llega a madurar de tal manera que sus pies no están firmes en Cristo. Y entonces esto se ha convertido igual en un caos, ¿no? La gente, por buscar una solución, busca siempre que la respuesta sea un sí de parte de Dios. Pero creo que a veces el sufrimiento o las cosas que nosotros pasamos no siempre son un sí. Y el resultado, como lo decimos, es favorable cuando nuestros pies están firmes en Dios. Bueno, el problema también es que a veces puedes ser un mal vendedor y no creer ni siquiera en lo que vendes, ¿no? Cuando alguien entraba, tocaba a tu casa y te ofrecían una aspiradora, ¿te acuerdas que pasaban? Una desbarataba y te decía y confiaba, esta es, mira, fíjate, la mejor y estaba convencido él. El problema es que también andamos vendiendo algo de lo cual ni siquiera estamos convencidos, ¿no? Hay un libro de Tommy Tini, no sé si lo han escuchado, que habla acerca de la casa del pan, si no me equivoco, así se llama. Dice que muchas veces nos hemos convertido solamente en un expendio, ¿verdad? Y en lugar de ofrecer el pan, que es Cristo, ¿verdad? Ofrecemos algo que ya otros tienen y nos lo pasan a nosotros. Entonces nos convertimos en unos malos vendedores. Sin duda, el Señor siempre tiene planes buenos para nuestra vida y está atento a nuestras oraciones, pero tenemos que poner nuestros pies bien sobre la tierra. Es que la oferta del Evangelio no es para la tierra, es para el futuro de esta tierra. O sea, cuando Jesús dice, no te pido que los quites del mundo, porque solamente apártalos del mal, porque hay algo más. Y Él dice, les he venido a dar vida, pero vida en abundancia. Está hablando de ese futuro. Nosotros solamente somos peregrinos y extranjeros. Recuerden ustedes que esta tierra va a ser destruida, que gime con dolores de parto pidiendo ser liberada. Y Pedro dice, los elementos ardiendo, ¿verdad? Se terminará y habrá un cielo nuevo y una tierra. Entonces, cuando el pastor Porfirio decía que el Evangelio se ha cambiado un poco, bueno, no, el Evangelio sigue siendo, creo que, el mismo, pastor. Lo que hemos cambiado ha sido la oferta del Evangelio y somos nosotros los pastores que hemos cambiado, por ejemplo, palabras como pecado por error, iglesia por congre, pastor por director, Biblia por palabra, Jehová por Señor. Y podemos decir mucho más, ¿no? Entonces vamos transformando y entonces el Evangelio sigue teniendo esa esencia. Pero si no dice que no eres moderno, que eres antiguo y viejito. ¿Sí? Claro, pero ¿qué les parece cuando dice los cielos y la tierra pasarán? Sí. Pero mi palabra no pasará. Entonces, claro. no, ahí en ese punto no podemos cambiarla. Acuérdense que también dice que no será quitada ni siquiera una tilde, ¿no? Todo se cumplirá y que nadie le quitará ni añadirá, pero nosotros estamos transformando justo por el punto que el pastor Eder dice, hacia una oferta solamente. Pero la verdadera oferta del Evangelio para todos nuestros radioescuchas es Jesucristo salvando tu vida, no de lo que sucede en este mundo, ni de lo que pasa en este mundo, ¿verdad? Sino de lo que vendrá después de este mundo, porque viene el juicio eterno y allá es donde Él te va a salvar. Hay un versículo, no sé si ustedes me pueden ayudar a recordar cuál es, pero dice que hay una cosa que nosotros nos tenemos que preocupar, porque nuestro cuerpo se va desgastando aquí en la tierra y eso es inevitable, ¿no? Nuestro cuerpo se va a desgastar. Pero lo que tenemos que tener en cuenta, y retomando otra vez el tema del sufrimiento, es que nuestro espíritu es el que se va renovando día con día. Entonces, creo que es algo muy importante, como dice el pastor Jorge, ¿no? Tener en cuenta que el tener a Cristo como centro de nuestra vida, Cristo
como centro de nuestra predicación, ¿verdad? Va a traer esperanza a la gente. Bueno, ya vamos llegando al punto donde quería yo volver otra vez como decía Jorge. Oye, entonces el sufrimiento no siempre es por pecado. Digo, de acuerdo con todo lo que hemos dicho, no siempre es por pecado. Sí hay la esencia, me refiero, el primero porque somos finitos. Uh-huh. El segundo es porque tiene un rostro redentor. Y el tercero, sí podemos pensar que es por el pecado. El del hacer o el obrar, ¿no? Por el mal obrar o por el mal hacer, ¿me doy a entender? Sí. Entonces, pues bueno, el mal obrar o el mal hacer, pues estamos viendo que son los vicios, las drogas, ¿verdad? La falta de ejercicio, la falta de alimentación correcta, también puede ser algo que nos cause sufrimiento, ¿no? Uh-huh. Es decir, que a veces no somos congruentes, no somos buenos vendedores, ¿verdad? Decimos, es que debemos ser cuidadosos con la dieta, porque si no, y pues a veces nos atrancamos, pero durísimo, con los tacos. Entonces sí hay algo que tenemos que cuidar, porque a veces el sufrimiento viene por un mal obrar de nosotros, por un descuido de nosotros, por no hacer ejercicio, ¿verdad? Pasa que estamos en un mundo de causa-consecuencia, ¿no? Ajá. Entonces esa es la razón. Decía el doctor, no solamente es el pecado, sino descuidos de nuestra vida. ¿Será que destruimos nuestro cuerpo también? Sí. Estamos tocando un tema muy interesante, el de las enfermedades, ¿no? Yo en un ejercicio que hice hace tiempo, encontré que la Biblia menciona que hay varias razones por qué se enferma la gente y trae dolor. No todo es demonios, ¿eh? Uh-huh. Todo es pecado, como decía el doctor. Y tengo base bíblica y creo que hice una buena exégesis de cada uno de los textos para apoyar lo que voy a decir. ¿Por qué la gente se enferma y trae dolor? Yo encontré que es por causa de un pecado. Claro, esa es una razón. Sí, claro. Otra es por cuestiones genéticas, por herencias genéticas, aunque también podrían ser maldiciones generacionales. Esa sería una segunda. Pero en 1 Corintios nos dice que también porque los cristianos toman las cosas de Dios a la ligera. Esa es otra de las cosas por las cuales la gente también se enferma. Y algunos hasta mueren, dice la Escritura. Otros dice que como Pablo, para guardarse del orgullo de las revelaciones que le daba, porque él dice, yo no sé por qué estoy sufriendo de este mal que me aqueja, le llamaba aguijón, y dice que era por las revelaciones que él tenía y para que como que no se le subiera. Otra fue de que porque por un espíritu de enfermedad, un espíritu maligno que sí, en ocasiones pasa y la gente sufre por posesiones demoníacas. Otra dice la Biblia que es por disciplina del Señor, porque de otra manera el creyente no entendería. Es otra de las maneras porque la gente sufre. Y la última que a mí me deja un poco perplejo, dice que hay situaciones la gente sufre para que la gloria de Dios se manifieste. Uh-huh. ¿Y podría yo añadir una más a la tuya? Ok, la voy a anotar. Porque los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos 80. Entonces el tiempo también nos va a malgastar el cuerpo, porque tenemos que morir, todos tenemos que morir. Aunque aquí viene algo tremendo. Una vez escuché al hermano Jesús Castelasoy y me decía, ahí voy a dejarle a los pastores esta pregunta, dice. Y citó este pasaje, pero luego dice, Moisés murió a los 120 años. Y dice la Escritura textualmente, y murió en buena vejez. Igual Job. Entonces, ¿de qué murió? Sí. O sea, como que nada más se le bajó el volumen, la chispa. Hay gente que nada más de pronto... Sí, yo creo que a veces también uno podría, hablando ya de este tema de la muerte, del sufrimiento, ¿por qué no pedirle a Dios que no pasemos por la etapa de sufrimiento, si es posible? Yo creo que morir bien. Más adelante ese salmo dice algo bien importante, ¿no? Y que es el tema que estamos tocando.
Moisés le dice al Señor, enséñanos a contar nuestros días. Así es. Y a traer a ellos sabiduría. Y cuando nosotros traemos sabiduría a nuestra vida, a nuestros corazones, yo creo que, sufrimos, pero no lo que evitamos un poco más el sufrimiento, ¿no? Ahora, ¿están de acuerdo que la palabra morir parece ser como el final del todo? Y no lo es. Y no lo es, porque justo ya que mencionamos el Salmo 90, dice, pronto pasamos y volamos. O sea, simplemente nos vamos con el Señor y se acabó, ¿no? Y el cuerpo es el que aquí se queda hasta que venga la resurrección, ¿no? Sí, ya sería otro tema. Es otro tema, claro. Bueno, y no hay que olvidarnos también del malobrar en la autodestrucción. Es decir, lo que estamos haciendo con la tierra, con lo que Dios nos ha dejado, ¿no? Sí. Con la contaminación. Esa es una forma, pues es una forma de pecado también, ¿no? Sí. Yo verdad creo que eso lo tenemos que reflexionar. Ahora con la contaminación, ¿cuántos plásticos? Ahorita que estoy viendo el plástico. No, pero estaba viendo en una revista que encontraron en una ballena toneladas de plásticos, de bolsas de plástico. Y la contaminación, el petróleo que estamos... Vaya, eso también, y desde luego la pobreza también, el que los gobiernos lleven a una pobreza también es un pecado de ellos, ¿no? Que pasamos nosotros, ¿no? Pues la quiebra en los bancos también podemos decir nosotros que desde el punto de vista económico también es una consecuencia del mal obrar, del pecado, ¿no? De no conocer a Cristo Jesús, porque el pecado del mundo es no conocer a Cristo Jesús. Yo creo que es un esfuerzo, y a todos los que nos están escuchando, ¿verdad?, que pudiéramos contribuir con nuestro granito de harina. Yo pienso que los mejores ecologistas, ahorita que tocó, deberíamos de ser los cristianos, sí, ¿verdad? Comenzando en nuestra casa, comenzando en nuestra calle, no sacando basura, que a veces se convierte en un poco de infección, a veces que la gente saca los montones de basura ahí, poner la basura en su lugar, tantas cosas que pudiéramos hacer y dar un buen ejemplo, ¿no? Porque esto puede traer también, pues, el sufrimiento global que se está dando debido a tanta contaminación. Así es de que yo creo que podemos ser los mejores ecologistas. Y yo creo que es una responsabilidad de la iglesia. Opinar, decir, ¿verdad? Porque si no decimos, nos convertimos también en cómplices. Yo creo que es nuestra responsabilidad. Como que la iglesia tiene una deuda con la sociedad, ¿verdad? Nos hemos metido mucho en nuestros problemas internos y no nos hemos abocado a otras participaciones, ¿no? Entendiendo, por ejemplo, que no es que nos metamos a la política directamente, pero entendiendo que la política, como todas las acciones y actividades que son para el bien de la sociedad o de la comunidad, desde ese punto, desde nuestra trinchera, nosotros podemos opinar, hacer algo, promover algo para evitar esta contaminación. Sí, adelante, tenemos que salir, y esa deuda que tenemos con la sociedad, yo la encontré esa parte en la escritura donde Jesús está caminando en el mar, y no es un acto circense ni de magia. Yo aprendí de ese texto que ¿por qué caminaba en el mar él? Y los discípulos estaban en la barca. Porque a veces nos es más cómodo andar en la barca que donde están los peces. Y el único que se atreve a bajar es Pedro. Y le dio miedo. Y por eso nos encerramos en nuestros templos todos, a estar ahí, cuando Jesús está allá en donde están los peces. Entonces esa es la deuda donde tenemos que salir y caminar. Y caminar donde están los peces, porque ahí los vamos a pescar. Bien, yo creo que de ser una iglesia que esté en una comunidad, a ser una iglesia de la comunidad. Y yo creo que tenemos una responsabilidad social, una responsabilidad espiritual, lo entendemos perfectamente, pero también no podemos ignorar los problemas que estén en nuestro alrededor. Muchas gracias por este tiempo. Pues gracias a ustedes que nos invitaron, Pastor Porfirio, Doctor Alfredo, muchas gracias. Gracias por acompañar. Muchas gracias. Yo quisiera dejar solamente un versículo en Isaías 32, versículo 2, dice, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como el refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Ese es nuestro Señor. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias.